pero muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más a la cocina de Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guaraní. Y hoy venimos con un plato fácil y rápido de hacer. Hoy es día de pastas, vamos a estar preparando la pasta que más te guste, la pasta de elección. Vamos a estar dándole un sabor diferente porque vamos a estar incorporando. En este caso la proteína que vamos a utilizar va a ser pollo y vamos a preparar una salsa a base de miel y cerveza. Un toque así un poco agridulce. Vamos a estar utilizando hierbas frescas también con un poquito de perejil. Y vamos a hacer una presentación rápida y por sobre todo muy fácil y rica de estos ingredientes. Así que vamos rápido a ver nuestra lista de mise en place. Para la preparación de hoy necesitamos una suprema de pollo, un diente de ajo, cantidad a gusto de miel, 200 ml de crema de leche, 100 gramos de cerveza, un paquete de pasta y un mazo de perejil. Regresamos, ya viste la lista de ingredientes que vamos a utilizar. Es bastante corta la lista de insumos a utilizar para el día de hoy, porque la verdad es que vamos a estar preparando una pasta express básicamente. Es simplemente tener la pasta hervida y después desarrollar una salsa con los ingredientes que tengas. En este caso, un poco de miel, un poco de cerveza y crema de leche, que básicamente es la base de todas las salsas rápidas que desarrollamos habitualmente. Bueno, ¿qué es lo primero con lo que tenés que arrancar? Primero que nada, a calentar el agua para poder marcar la pasta. Acuérdate siempre de que cuando vas a hervir la pasta o cuando la cocines, no la cocines en su totalidad, no al 100%. Déjala un poco al dente, sobre todo si después vas a salsear esta preparación. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si vas a utilizar nuevamente la pasta dentro de otra preparación, de otro medio líquido, porque en ese proceso se va a continuar cocinando y no queremos que se pase. Entonces, pongamos a calentar el agua, acuérdate siempre de poner sal en el momento que hierva y simplemente esperemos a que el agua esté lista para poder recibir a la pasta. Acuérdate siempre ponerla cuando el agua esté hirviendo totalmente. No la vayas a poner antes porque si no la pasta tarda un poco más, el agua tiende a enfriarse. Entonces corres el riesgo de que la pasta se pase de su punto de cocción habitual. Bueno, vamos a trabajar lo que va a ser ahora la salsa o la proteína de esta preparación. Vamos a estar trabajando con una suprema de pollo. En este caso, te fijarás que siempre trabajamos con pechugas enteras. ¿Por qué? Porque básicamente de esto nosotros después podemos sacar otras preparaciones. Podemos hacer rendir de muchas maneras la carcasa de pollo. Como la preparación no tiene tanta pasta, o sea, estamos usando apenas un puño de pasta seca, no necesitamos utilizar todo el pollo, sino va a ser mucho más pollo que pasta. Vamos a estar utilizando solamente una suprema. Ya te había mencionado que esto, así estas dos piezas juntas forman una pechuga, ¿sí? La suprema vendría a ser una de estas piezas separadas. Entonces vamos a separar una. Acuérdate siempre de hacer rendir la mayor cantidad de carne posible. Vas empujando la carne hacia abajo. Una vez que tenemos todo, lo separamos. Ahora, ¿qué corte le vamos a dar a esto? Básicamente el que vos consideres adecuado. Pueden ser cubitos, pueden ser tiras. Si vas a hacerlo tiras, asegúrate de que sean bien finitas, entonces pasa mucho mejor desapercibido en el paladar. No vas a encontrarte con piezas muy grandes de pollo, que tiende a ser desagradable a veces si son muy grandes. Entonces, fíjate, vamos a utilizar toda la suprema, incluyendo el lomito, que ya te había mencionado varias veces que se suele utilizar para rellenos, tanto de empanada como de tartas, o para alguna preparación justamente como esta. Vos te vas juntando todos los lomitos de pollo y en algún momento te podés preparar una pasta express. Fíjate, yo voy a elegir cortarlo en tiras. Como te había mencionado, podés cortarlo en cubitos, en tiras más gruesas. Yo particularmente prefiero que sean tiras bien finas. Vamos cortándolo de esta forma. Esto ya podés tenerlo todo cortado y condimentado en la heladera. Entonces directamente te tomás una tarde que te pongas a cortar todo el pollo, lo dejes condimentando. Entonces un día que llegues cansado del trabajo y no tengas tantas ganas de cocinar, ya tenés todo condimentado y listo para poder prepararte algo rápido. Bueno, el agua ya hierve. Aprovecho ya a disponer la pasta. Acuérdate siempre de verificar el tiempo de cocción que te marca el paquete para poder sacar la pasta al dente. Bueno, mientras voy cortando esto, algunas recomendaciones: cómo cuidar tu figura, cómo bajar de peso, cómo eliminar la celulitis, la grasa acumulada. Todo eso con ayuda de Dismar, que te trae a la poderosa dupla destructora de la grasa, Jack y Pangao. Ellos se ocupan de eliminar todos estos problemas y por sobre todo te ayudan a marcar tu abdomen, a marcar todos tus músculos. Hace tu pedido a Dismar Salud y Cultura al 021-522-610 o al 0982-380-527 para hacer tu pedido.
Muy bien, ya estoy terminando prácticamente con el pollo. Mientras tanto empiezo a calentar la sartén. Ahorita tiene que estar bien caliente la sartén para poder hacer un buen sellado de los productos. Bueno, vamos a quedarnos acá, yo continúo cortando esto, vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos con mucho más de Cocinemos Juntos. Regresamos con más de Cocinemos Juntos. En este momento me encuentro pelando los ajos que vamos a estar utilizando para cocinar el pollo. Como te había dicho, lo que hicimos anteriormente fue poner a hervir la pasta y el pollo lo cortamos en tiritas bien finitas. ¿Para qué? Como te había mencionado, cuanto más pequeños sean los cortes, mejor se va a poder degustar a la hora de complementarlos con la pasta. En este caso estamos cocinando la pasta a probablemente a unos 8 minutos más o menos vamos a estar sometiéndola a fuego para que quede al dente, ¿sí? Acuérdate de no cocinarla de más porque si no se pasa y no va a quedar tan buena la preparación. Bueno, estoy picando un poco de ajo. Básicamente esto lo puedes picar o hacer puré, como vos prefieras. Y ya está bueno que lo mezcles junto con el pollo. Entonces cuando entren en contacto ambos con la superficie caliente, ya empiezan a cocinarse y a liberar sus olores al mismo tiempo. Vamos a utilizar un poquitito de manteca y aceite para poder hacer la cocción. Acuérdate siempre que utilices manteca, complementalo con un poco de aceite para que esta no se queme rápidamente. Entonces, un poco de aceite, un poco de manteca, sartén bien caliente y ya podemos empezar a cocinar el pollo. Acuérdate, siempre que vas a disponer la carne, sea cerdo, sea pollo, sea pescado, no la muevas mucho una vez que la dispones sobre la superficie, porque ¿qué pasa? Si lo haces, empieza a, primero que no se va a sellar adecuadamente y segundo que va a perder jugo, ¿sí? Que es lo que nosotros no queremos que suceda. Entonces, ahí el pollo directo y así como lo dispones, déjalo un ratito, por lo menos unos 2 minutos a modo de que se pueda sellar correctamente. Mientras tanto, nosotros vamos a preparar el resto de los ingredientes que vamos a estar utilizando para nuestra preparación. ¿Qué es lo que nos queda? Tenemos la miel, la crema de leche y también tenemos el perejil. Ahora, ¿qué es lo particular de esta preparación? Que te voy a estar enseñando, que vamos a estar trabajando con la crema de leche, pero vamos a hacer algo que normalmente te recomiendo no hacer, que es reducirlo. Reducir la crema de leche para que los sabores se concentren más, sobre todo porque en este caso tenemos cerveza que queremos también justamente conseguir que su sabor se concentre de mejor manera. Bueno, ya pasó un tiempo de que el pollo entró en contacto con la sartén, ahora recién podés moverlo, fíjate cómo se va cocinando por los costados. Ahora sí podés tomarte la molestia de movilizarlo. No lo muevas mucho tampoco, sino que simplemente andás girando las piezas de pollo para que se pueda cocinar de todos los lados. Y básicamente eso vas a estar cuidando, ¿sí? Pero vamos a preparar. Tenemos acá la miel, tenemos la crema y la cerveza. ¿Cuál de estos ingredientes va a ir primero? Primero que nada la cerveza. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer que el alcohol se evapore. Queremos que se conserve el sabor, pero no que quede el alcohol. Entonces eso tiene que ir ahora en un ratito cuando el pollo esté un poco más cocido. Disponemos la cerveza, se va a evaporar el alcohol, el pollo va a terminar de cocinarse en ese líquido, por lo tanto vas a ganar mucho más sabor en la preparación. Ojo, vos también podés hacer esta misma técnica con vino, por ejemplo, si no sos amante de la cerveza, podés cambiar la bebida alcohólica, podés hacerlo con un vino tinto o un vino blanco. ¿Cuál es la diferencia entre un vino tinto y uno blanco? Que te va a dejar mucho más teñida la preparación el tinto que el blanco. Entonces, sartén bien caliente, disponemos la cerveza y acá tenemos que dejar que el alcohol se evapore. De hecho, cuando vos te acerques y sientas el olor que va liberando, vas a sentir el alcohol. Entonces, cuando dejes de sentir ese aroma es cuando podés llegar a disponer los demás ingredientes. ¿Qué va a ser? La crema de leche, como ya te había dicho, tiene que reducirse un poco, o sea, así vamos a hervirla. Y después tenemos la miel, que la miel va último. Lo que va a hacer la miel es aportar ese dulzor extra a la preparación y va a cortar con la acidez que pueda llegar a tener la cerveza. Vamos a controlar la pasta, que ya prácticamente está llegando al punto. Como te había dicho, 8 minutos
es más que suficiente para poder tener la pasta al dente. No cocines de más, siempre es mi recomendación, porque vos podés, incluso la pasta ya cocida la podés reservar con un poco de aceite de oliva o un poco de manteca, lo podés guardar en la heladera, entonces la tenés lista para cualquier otra preparación. Me voy a mudar hacia atrás para poder colar la pasta. Siempre que cueles la pasta, este también es otro consejo que ya te había dado en su momento, no la pases por agua fría, sino que directamente enfriala en alguna sartén, en alguna placa a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque si nosotros esto lo pasamos por agua del grifo, ¿qué sucede? Vas a estar haciendo pasar todo el sabor natural de la pasta, vas a estar tirándolo por el caño, básicamente. Entonces, pasta lista y acordate siempre de poner materia grasa. Puede ser aceite, puede ser manteca, aceite de oliva, le quedaría súper bien. En este caso, manteca. Para la pasta soy más amante de la manteca. Aparte, teníamos también un poco de perejil. Este perejil ya lo podés incorporar una parte en este punto. No lo piques todo, una parte del perejil vamos a terminar de usarlo para cuando terminemos la salsa. Esto lo vas a picar bien. Vos podés combinar las hierbas, podés poner perejil, podés poner orégano fresco, podés poner tomillo, podés incluso poner un poquito de ajo que esté crudo o frito para darle mucho más sabor a la pasta. Este es el momento en el que la pasta recibe todos los sabores que vos quieras agregarle. Bueno, yo desde acá ya puedo sentir cómo el alcohol de la cerveza va evaporándose rápidamente, ¿sí? Se toma prácticamente toda la habitación el olor. Vas a ir dándote cuenta. Esto tenemos que dejar que se reduzca bien, ¿sí? Lo más posible, porque queremos eliminar todo el alcohol, pero conservar ese sabor tan particular que tiene la cerveza. Bueno, mientras esperamos eso, te tengo que dar algunas recomendaciones y es cómo cuidar tu figura y eso lo puedes hacer con Dismar Salud y Cultura. Ellos te traen a Jack y Pangao para poder eliminar la gordura, la celulitis, combatir la obesidad y por sobre todo tonificar de verdad tus músculos. Solicita tu Jack y Pangao a Dismar Salud y Cultura al 021-522-610 o al 0982-380-527. Muy bien. Entonces, ya tenés la pasta con perejil. Esto, por ejemplo, lo haces hoy, ¿sí? Lo enfrías bien, como te dije, en una placa, no lo pases por agua fría. Dale el sabor que vos quieras, aceite de oliva, hierbas frescas, y lo podés dejar descansar en la heladera durante por lo menos toda la noche. Entonces vos tenés ya pasta lista para poder hacerte una preparación con lo que tengas. Te puedes sacar un poco de salsa de tomate instantánea de la heladera, lo mezclas con un poco de crema de leche, tenés una salsa rosada y ya te preparás algo rápido y express. Como en este caso, como estamos haciendo, tenés una suprema de pollo, la cortás en tiras, le agregás algún ingrediente que quieras realmente hacer parte de la preparación. Puede ser mostaza, puede ser crema de leche, puede ser miel. Vos realmente podés jugar con esos ingredientes. Y una vez que haces eso, simplemente queda mezclar con la pasta que ya está cocida y tenés una preparación así. En 10 minutos vos podés estar cenando algo rápido, rico y fácil. Bueno, ya se siente que el alcohol se evaporó en gran cantidad, entonces ya podemos proceder. Pero vamos a dejar eso para la siguiente parte del programa. Ahora vamos a ir a una breve pausa, un breve corte comercial y ya volvemos con más de Cocinemos Juntos. Regresamos con más de Cocinemos Juntos. ¿En qué nos habíamos quedado? Vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos trabajando antes. Primero que nada, comenzamos hirviendo la pasta. Como yo te había recomendado, esperar que el agua hierva, agregarle sal, agregar la pasta y respetar el tiempo de cocción, que probablemente la mayoría oscila entre los 7 y los 9 minutos. Una vez que se cumple ese tiempo, colá la pasta, no la vayas a pasar por agua fría porque si no estás eliminando en gran parte su sabor. Después, ¿qué hicimos? Esto le pusimos un poco de manteca, perejil y la dejamos lista, reservada básicamente para lo que va a ser la salsa. Y el trabajo de la salsa fue una suprema de pollo que cortamos en finas tiritas, lo sellamos con manteca y ajo y a eso una vez que se selló, lo agregamos un poco de cerveza que estábamos esperando que se redujera en gran cantidad. Acá tenemos ya parte de eso reducido. Vamos a estar agregando la crema de leche. Acuérdate siempre de verificar sal y pimienta en todo el tiempo de los procesos. ¿Por qué? Porque tenés que rectificar constantemente los sabores. Siempre que agregás ingredientes nuevos, estos ingredientes opacan otros sabores. Entonces es importante que vos estés siempre al pendiente de eso.
Acuérdate de que la pimienta no precisamente tiene que picar en una preparación. Básicamente vos podés, aporta un sabor bastante particular, muy característico que ayuda al producto final. Bueno, esto lo vas a dejar hervir, vas a dejar que se reduzca durante aproximadamente y por lo menos unos 10 minutos a modo de que esto se concentre de mejor manera. Bueno, además de eso, ¿qué tenemos? Tenemos ya la pasta lista. ¿Qué vamos a hacer? Una vez que esta salsa esté bien reducida, esté bien concentrada de sabores y vos hayas rectificado tanto la sal como la pimienta, vas a agregar la pasta directamente en esta olla, en esta sartén, vas a mezclarlo bien, que la salsa se integre de buena forma y ahí está listo para servir. En ese punto vamos a agregar la miel y lo que quede de perejil fresco para poder hacer nuestra presentación. Bueno, antes de continuar, vamos a ver un pequeño material informativo sobre qué tenemos, qué hace la cerveza dentro de la gastronomía, cuál es su función, qué sabores podemos llegar a conseguir y qué otros platos tradicionales podemos llegar a encontrar con este. Vamos a ver el material. La mayor parte de las cervezas se elaboran con cebada malteada a la que se da sabor con lúpulo. Aunque existen en el mercado cervezas de trigo, mijo y arroz, la más habitual es la obtenida a partir de la fermentación de la cebada. La cerveza en la cocina puede aportar bastante, mejora la textura de las pastas y puede dar esponjosidad a los rebozados. Para los marinados es la forma más fácil de usar cerveza. Se puede marinar el cordero durante la noche en una combinación de cerveza negra, cebollas y mucha pimienta negra. Para los alimentos fritos se puede utilizar agua mineral y cerveza ligera para hacer tempura, pues la carbonatación permite que la masa se dore mejor y más rápido, en especial para hacer masas ligeras. En los guisos, la cerveza es especial para realizar reducciones, por lo que se puede hacer estofados de carne de vacuno o reemplazar el vino en pescados o pollos, que es una receta belga. En la crema de queso se mejoran su sabor al añadírselo un chorrón de cerveza. Lo mismo le ocurre al arroz y a la pasta si le añadís cerveza al final de la cocción. Además, se obtiene una textura más suave. Dale cremosidad a las salsas. Para ablandar la carne y que ésta esté más jugosa, también se puede usar cerveza. En los pescados al horno pueden aportar un sabor sorprendente como la dorada a la cerveza. Muy bien, ya pudiste ver la información que tenemos para vos. Como siempre vamos a estar preparándote algún material sobre los diferentes insumos que manejamos en la cocina de Cocinemos Juntos. A veces pueden ser insumos, a veces pueden ser tendencias, otras veces pueden ser información sobre algunos países o la gastronomía de ellos. Bueno, vamos otra vez a nuestra preparación. Fíjate cómo se está reduciendo y al mismo tiempo que esto se reduce, también se va espesando y va quedando con mucho más cuerpo. Esto te digo, no hace falta que lo hagas a fuego muy fuerte, sino que calentás la sartén o el fuego a lo máximo a modo de que llegue al punto de hervor y después bajás la temperatura para que se mantenga a un nivel más estable. Porque si le das mucha potencia, si le das mucho fuego, ¿qué va a suceder? Probablemente se separe la grasa de la crema de leche, entonces el aspecto tal vez no sea tan favorable. Otro truco que podés llegar a aplicar es espesar esto con un poco de almidón de maíz. Un poco de almidón de maíz disuelto con agua, lo agregás y también eso genera que todo se una y quede mucho más cremoso. Ahora, ¿qué nos falta acá? Simplemente agregar la miel, que va a dar el último aporte a la salsa. Como te había dicho, siempre anda verificando sal y pimienta para poder darle tu toque personal. ¿Sí? Si vos consumís muy salado, poco salado, con mucha pimienta. Bueno, la miel ya aporta el gusto final básicamente. Si seguimos cocinando junto con la miel, ¿qué pasa? Se reduce mucho más. Entonces, ahora ya no queda mucho más que hacer, simplemente ya mezclarlo con la pasta. Pero antes de eso, la parte del perejil. Un poco de perejil fresco en la salsa para darle ese toque verde y fresco final. Ya la pasta tiene un poco, pero vamos a aportar a la salsa también. Si vos encontrás una hierba que vaya mejor con esta preparación, puede ser tomillo, ¿por qué no cilantro también? Entonces vos eso podés cambiarlo, es totalmente decisión tuya. Lo que sí te insisto a que utilices son las hierbas frescas. Es mucha la diferencia que hay entre las hierbas frescas y las secas, ¿sí? Es un mundo de diferencia. Bueno, ya está. Vamos a apagar, no hace falta que sigas cocinando. Agregamos la pasta. Y fíjate, rápido, fácil, sencillo. Simplemente tenés que tener todos los insumos listos básicamente. La pasta, ¿cuánto tarda en cocinarse? 8 minutos. Mientras
esos 8 minutos se dan, vos podés ir cortando el pollo y a la par que eso vas haciendo, ya vas calentando la sartén donde vas a ir cocinando todo, picás el ajo y fíjate, pasta express, rápida, fácil. Tardamos media hora, pero porque yo te voy contando, te voy explicando el paso a paso, pero vos lo podés hacer en muy poco tiempo, en mucho menos. En la mitad de tiempo de lo que dura el programa, vos podés desarrollar esta preparación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir un plato para poder hacer nuestra presentación. Acá en este. Fíjate cómo queda. Cremoso, con todo el sabor del pollo, del perejil, ese saborcito de la cerveza que va a estar como perdido. La gente te va a decir, ¿qué tiene que no termina de identificar los sabores? Entonces ahí, y podemos hacerle una terminación con un poquito de aceite de oliva. Un paso a paso lo que estuvimos haciendo. Primero que nada arrancamos cocinando la pasta, ¿sí? La marcamos a modo de dejarla al dente para después justamente poder hacer este proceso que es de mezclar con la salsa caliente. Después lo que trabajamos fue empezar a cortar el pollo en finas tiras, mezclamos con ajo, esto lo sellamos bien, lo sellamos en manteca y aceite. Acuérdate, los dos combinados para que la manteca no se queme rápidamente. Esto se selló bien, le agregamos, en ese punto le agregamos la cerveza, dejamos que esto se reduzca por bastante tiempo, por lo menos unos 10 minutos, entonces el sabor queda más concentrado, agregamos la crema, entonces ahí se complementaron los sabores, rectificamos sal, rectificamos pimienta. Una vez que todo esto estuvo mezclado, se pudo reducir, entonces queda mucho más espesa, con mucho más sabor. Agregamos el perejil fresco, la miel y después la pasta. Entonces ya está todo listo. Un plato súper rápido y fácil de hacerse. Recomendadísimo para cualquier persona. No olvides de contactarte con nosotros a través de nuestras redes sociales para darnos tus consejos, mandarnos fotos, a ver cómo te salen los platos. Bueno, antes de cerrar el programa, una recomendación final: cómo cuidar tu figura, cómo eliminar la grasa acumulada, la obesidad, la celulitis, todo eso con la ayuda de Dismar Salud y Cultura, que te trae a Jack y Pangao, la poderosa dupla destructora de la grasa. Puedes comunicarte con ellos al 021-522-610 o al 0982-380-527 para hacer tu pedido. Bueno, quédate prendido en las pantallas de Red Guaraní, que ahora en segunditos empieza Mañana Plus. Nos vemos. Chau, chau.